Entonces, ¿cómo están, chicos? Vamos ahora a la parte del capítulo 5.4 y vamos a hablar sobre transporte pasivo. Entonces, siempre que oigan transporte pasivo, lo que estoy diciendo es que estoy moviendo una cosa de un lado hacia otro sin gasto de energía, sin ATP. Y cuando vemos más adelante transporte pasivo, estoy moviendo una sustancia con gasto de ATP. ¿Ok? Aunque finalmente todos los procesos gastan ATP de una manera u otra al moverlo, lo que me interesa es que sepa que el movimiento como tal, es decir, yo llevar de punto A punto B en transporte pasivo, vamos a ver que es sin gasto de energía. Entonces vamos a ver la diferencia entre difusión simple y difusión facilitada. Y vamos a ver el proceso de un tipo de difusión muy específica del agua que conocemos como ósmosis y ver cómo, por ejemplo, ese movimiento, dependiendo de la concentración de sustancia, me puede hacer que una célula se quede igual en volumen, que se hinche o que se crene o que se ponga más pequeña en condiciones osmóticas. Entonces, lo primero que tenemos que tener pendiente es que una sustancia, una partícula, ya sea en líquido o en gas, si no están distribuidos de manera equitativa, vamos a tener zonas que tienen mayor concentración y otras zonas que tienen menor concentración. Es decir, que si yo tengo este envase que está separado por una membrana y tengo aquí mucho soluto y este lado poco soluto, vamos a tener un área que tiene más concentración y otra área que tiene menos concentración. Y esto me forma lo que conocemos como gradiente de concentración. ¿Y qué es la difusión? La difusión es básicamente que todas estas moléculas, estas partículas están moviéndose por todos lados. Y eventualmente si tocan la membrana, van a pasar, si son permeables. Si esa molécula puede pasar la membrana, ella atraviesa. Y pasó del punto A al punto B. Perfecto. Entonces, estas sustancias, por ese movimiento aleatorio, resultan netamente en un movimiento a través de su gradiente de concentración, de una región que tiene más concentración a una región que tiene menos concentración. Entonces sería básicamente como esto. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí yo pongo solamente 3 sustancias, aquí una. Ambas sustancias van a estar moviéndose a través de lo que sería este espacio. Voy a cambiarlo de color. Está moviendo a través de esto. Pero donde hay más concentración, hay más chance de que choquen con la membrana y vayan donde hay más a donde hay menos. Esta partícula que está en el lado B puede ser que también eventualmente llegue y choque con esta membrana y pase. Pero netamente hablando, donde hay más sustancias, vamos a tener más chance de que choque y se mueva a través de su gradiente de concentración. Yo voy a hacer un ejemplito ahora para que lo puedan entender mejor. Si pueden ver aquí, por ejemplo, yo tengo un vaso. Este vaso tiene básicamente agua. Y si yo vengo y le cojo, no sé si no hacemos mucho reguero. No, el vago trabaja más de una vez. Si yo cojo un poquito de tinta china y yo vengo y cojo mi vaso, que lo estamos viendo aquí, y le ponemos una gotica. Como ven, al principio, esa gotica está concentrada en una zona. Mientras va pasando el tiempo, fíjense que está allá donde hay más tinta a donde hay menos tinta, hasta que finalmente, vamos a hacer un poquito más, va a coger todo el vaso difundiéndose de donde hay más a donde hay menos. ¿Ok? Entonces eventualmente eso se va a dispersar a través de todo el espacio. Otra forma de verlo, y vamos a hacer un poquito más gracioso, aunque yo no sea tan gracioso, es el siguiente. Por ejemplo, imagínense que estamos en un aula. Estamos en el aula ahora mismo todos nosotros y nada, todo el mundo tranquilo, hay 30 y pico de gente ahí. Y de repente, en la mitad del aula, viene una persona y se tira una flatulencia. De repente, el olor se queda concentrado solamente en el centro. ¿Por qué? Porque hay más partículas de ese gas en esa zona. Como hay más partículas de gas en esa zona, eventualmente esa partícula va moviéndose y va dispersándose de donde hay más a donde hay menos. Y eventualmente la persona que está en el medio, después la persona que está rodeándolo, después la persona que está más hacia el lado, hasta que finalmente llegue hacia las 4 esquinas de lo que sería el aula. ¿Ok? Entonces espero que hayan entendido ese detalle.
Otro ejemplo podría ser que yo coja una partícula, por ejemplo, como un cubito de sal, un cubito de azúcar, lo pongo en un lugar que tiene agua, lo dejo tranquilo y al poco tiempo esas moléculas van dispersándose a través de todo ese espacio hasta que eventualmente se disuelve eso en todas sus partes. Pero quiero que quede claro con este proceso que es un movimiento aleatorio. Lo que pasa es que si yo tengo más partículas aquí, obviamente se puede ir moviendo hacia cualquier lado. Pero eventualmente se van, como tengo más de este lado que de este, eventualmente van a llegar y esparcirse por todo eso. Entonces, si una membrana es permeable a la sustancia y hay un movimiento desde un lado de la membrana hacia otro, tiene que ir a través de su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que si la membrana es permeable a la sustancia, va a ir de donde hay más a donde hay menos. Porque aunque éstas pueden eventualmente llegar y cruzar aquí, netamente hablando hay más chance de que las sustancias donde hay más concentrado vayan hacia donde hay menos concentración. Y ese gradiente de concentración a través de la membrana es un tipo de energía almacenada que lo llamamos energía potencial o la capacidad de hacer trabajo. ¿Ok? Y entonces esa energía almacenada se suelta cuando los iones pueden pasar de una mayor a una menor concentración. ¿Ok? Las partículas de diferentes sustancias en una mezcla se van a difundir independientemente una de otra. La difusión mueve solutos hacia un equilibrio dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo dejo una cosa así, aquí tiene 100 solutos y aquí tiene 0 y es permeable este soluto, si lo dejo a través del tiempo, eventualmente cuando deje que se equilibre vamos a tener 50 y 50. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo yo estoy llevando solución, es decir, solutos de misma cantidad, es decir, la misma cantidad de solutos de A a B como de B a A. Estamos en equilibrio dinámico, donde esas partículas están uniformemente distribuidas y no hay un cambio total. ¿Por qué? Porque si yo muevo, vamos a suponer, volvemos otra vez con el mismo ejemplo. Si yo tengo que estoy moviendo 5 hacia la derecha y 5 hacia la izquierda, en esto es 0 al final, el movimiento es 0. ¿Por qué? Porque estamos moviendo la misma cantidad hacia un lado y hacia otro. Ahora, en los organismos vivos, nunca o muy raras veces llegamos a un equilibrio dinámico. ¿Ok? Entonces ahora vamos a diferenciar este movimiento de difusión. Hay dos tipos de difusión. Hay la difusión simple, que ya más o menos lo comentamos. Y difusión simple es cuando yo tengo una sustancia, si esto es intracelular y esto es extracelular, vamos a suponer que aquí yo tengo una célula metabólicamente activa. Entonces va a producir muchas moléculas de CO2 que lo voy a dibujar como circulito. Cuando tengo sustancias más de un lado que de otro, que tiene poco CO2 afuera, ese CO2 puede moverse donde es más concentrado hacia donde es menos concentrado. ¿Pero cómo? A través de la membrana. Entonces, difusión simple es el movimiento a través de la membrana biológica, donde sustancias bien pequeñitas, que sean no polares, es decir, sin carga, se mueven directamente a través de la membrana. Y esa rapidez de la difusión depende ¿de qué? De la concentración del soluto. Mientras más concentrado, más rápido la difusión. Y si yo tuviera esta gráfica, yo quiero que lo vayamos viendo, aunque no lo voy a preguntar en el examen, pero quiero que se vayan adaptando a esto. Y esta gráfica me está representando un eje. Esto aquí me está dando tiempo, usualmente vamos a decir milisegundos, y esto me está dando concentración, que está concentrado en la sustancia. Si la sustancia está concentrada en 1, yo tengo un movimiento por difusión simple más grande. Aquí, más grande. Es decir, que el movimiento por difusión es lineal. Mientras más concentración, más se mueve a través del tiempo. ¿Ok? Entonces hay un tipo de difusión muy específica que nos interesa, que es el ósmosis. Ósmosis es una difusión, por este caso, por el movimiento de agua por una membrana selectivamente permeable, que es permeable al agua, pero no al soluto. Donde el agua va a ir igual por difusión, donde hay más concentración de agua, donde hay menos concentración de agua. Aquí el soluto no se mueve, no puede difundirse fácilmente a través de la membrana, pero el agua sí.
Entonces el agua se mueve donde hay más agua, donde hay menos agua, que es lo mismo que decir que el agua se mueve donde hay menos soluto, donde hay más soluto. Por ejemplo, yo tengo este recipiente, una membrana que deja pasar el agua, pero no deja pasar soluto. Tenemos aquí que esta solución tiene 10 solutos y tiene 50 agua o solvente. Esta es la parte A. La parte B tiene 30 solutos y va a tener entonces 30 agua. Entonces, yo puedo decir que el agua se mueve donde hay más agua, de A a B, porque hay más agua que aquí, pero también yo puedo decir que el agua se mueve donde hay menos soluto, a donde hay más soluto. Es la misma cosa, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que yo tengo un espacio, una célula que está en una solución, y si tienen diferentes concentraciones de soluto, yo genero lo que se llama una presión osmótica de la solución, que es la presión que tiene que exponerse en el lado de la membrana selectivamente permeable, que tiene mayor concentración de soluto para prevenir la difusión de agua. O básicamente lo que estoy diciendo, si esta sustancia tiene mucho soluto y la célula poco soluto, esta sustancia tiene una alta presión osmótica. Ahora, si yo tengo otro recipiente, que yo pongo la célula y ya tiene mucho soluto y esta tiene poco soluto, esta solución con poco soluto está ejerciendo una poca presión osmótica, que básicamente fuera lo que estamos viendo aquí. Fíjense, aquí yo tengo agua pura, aquí yo tengo agua con solutos. Como yo tengo aquí agua pura y aquí agua con solutos, ¿qué yo estoy haciendo? Yo tengo que mover el agua de donde hay más agua a donde hay menos agua. ¿Ok? Donde hay más agua a donde hay menos agua. Y el soluto, como no pasa, me ejerce una presión osmótica. ¿Ok? Si yo le pongo un pistón, fíjese aquí, es la única forma que el agua no se movería hacia el lado con soluto. ¿Por qué? Porque le ejerzo una presión y no permito que el agua pase de donde hay agua pura, más agua, a donde hay menos agua. ¿Ok? Vamos a ver si podemos ver este videito rápidamente. Entonces vamos a ver este pequeñito video, a ver si nos puede instruir un poquito mejor sobre qué es la ósmosis. Fíjense, yo tengo un lado que sería A, un lado que sería B, y una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir eso? Que me permite el paso de agua, pero no me permite el paso de solutos grandes. Y fíjense que en este caso estamos viendo que agua se mueve tanto de A a B como de B a A. ¿Ok? Aquí lo que estamos diciendo que tienen un mismo potencial osmótico. ¿Por qué? Porque tengo la misma concentración de soluto en ambos lados. Esto es lo que conocemos como una solución isotónica. Misma, iso igual, concentración en ambos lados. Y aquí tenemos un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque agua va 10 de A a B y 10 de B a A. ¿Ok? Ahora, si de repente yo vengo y aumento la concentración de una, vamos a decir en este caso poner el video el lado B, ¿qué pasaría? Vamos a ver que de repente, al tener más soluto, vamos de repente a no tener el mismo potencial osmótico. Por ejemplo, el lado B en este caso, en comparación con el A, es hipertónico. Entonces, el lado B tiene un potencial osmótico negativo. ¿Qué quiere decir? Que me jala agua. En comparación con el lado A, que tiene menos soluto y por lo tanto es hipotónico. ¿Okay? Entonces, B hipertónico porque tiene más soluto y menos agua, A hipotónico porque tiene menos soluto y más agua. ¿Okay? En este caso, como A tiene más agua y B tiene un potencial osmótico negativo, eso permite entonces que más agua vaya de A a B que de B a A. Es decir, A me va a mandar hacia B 20 moléculas de agua y B solamente me puede mandar una. ¿Por qué? Porque me está jalando más agua del lado B. Entonces el movimiento neto de agua va a ser de A a B hasta que se llegue a restablecer el equilibrio. ¿Ok? Y eso ya lo conocemos como ósmosis. Fíjense que otra forma de verlo, tenemos aquí un aparato donde tienen la misma cantidad de agua, mismo volumen de agua, y están separados por una membranita semipermeable que permite el paso de agua pero no soluto. De repente vamos a empezar ahora a un lado, vamos a llamarle, no sé si le ponen lado A, yo creo que sí.
Pero vamos a suponer que este lado sea el lado A y yo le agregué soluto, por lo tanto es hipertónica en comparación con el lado B. Este movimiento me permite ahora el paso de agua del lado B al lado A y fíjense cómo al moverse el agua disminuye el volumen del lado B y el lado A aumenta. Ahora imagínense que yo contrarresto esta presión negativa osmótica agregando una presión positiva empujando con este pistón y fíjense que mientras más fuerza le meto, más agua está moviéndose al lado B, es decir que estoy contrarrestando la presión osmótica. ¿Ok? Entonces ya aquí en este caso consigo una presión osmótica de la solución donde la presión requerida para contrarrestar la osmosis, es decir, mantener el volumen de ambas cámaras iguales. ¿Ok? Mientras mayor sea la concentración del soluto de una solución, mayor presión osmótica necesitaría. ¿Ok? O tendría. ¿Ok? Entonces al ver esto, ahora podemos hablar otra vez, aunque lo comenté ahorita, que yo puedo hablar de soluciones comparándolas. Y si los solutos que están disueltos en un compartimento de cada célula del citosol tiene una presión osmótica específica, si yo pongo esa célula que tiene una concentración específica, es una presión osmótica específica, en un fluido que tiene esa misma presión osmótica, estoy hablando entonces de una solución isotónica y por lo tanto no hay movimiento de agua. Si pasa de A a B en igual proporción. Si muevo 5 agua aquí, moví 5 agua aquí. ¿Cuáles son soluciones isotónicas o fisiológicas? Por ejemplo, te lo vimos en biología 1, que la salina fisiológica es una solución con agua y 0.9% de cloruro de sodio es una solución fisiológica. Una solución de 5% de dextrosa es una solución fisiológica y la célula no cambia de volumen. Ahora, si el fluido que está rodeando la célula tiene mayor concentración que la que hay en la célula, entonces el fluido es hipertónico. ¿Y qué hace la célula? La célula va a perder agua. Si el fluido que rodea la célula tiene menor concentración que la célula, entonces el fluido es hipotónico, agua se mueve adentro de la célula y la célula se va a ganar agua e hincharse. ¿Qué sería básicamente esto? Fíjense que aquí yo tengo fuera de la célula, dentro de la célula, aquí yo tengo misma 1, 2, 3, 4 solutos, hay misma cantidad de agua que se mueve hacia el lado dentro de la célula y la misma hacia afuera, y esto fue una solución isotónica con glóbulo rojo. Fíjense que el glóbulo rojo mantiene su forma bicóncava, ¿ok? No hay movimiento neto, es decir, hay un movimiento pero no neto. Si 5 van de A a B, 5 van de B a A. Si yo pongo una solución hipertónica, fíjense aquí fuera de la célula tengo más soluto, aquí nada más tengo dentro de la célula 3, 1, 2, 3, y aquí yo tengo como 7. ¿Qué va a pasar? Que como aquí en el lado dentro de la célula hay más agua, netamente hablando, agua va hacia fuera de la célula, y la célula que hace, al perder volumen, se pone más arrugadita, más chiquita, se crena, se deshidrata. Y ya fíjense que si yo pongo de repente mi célula, que tiene un soluto específico, y lo pongo una mente hipotónico, es decir, que tiene menos soluto, 1, 2, 3, yo voy a tener que el movimiento de agua va a ser netamente hacia adentro de la célula. Y al entrar agua a la célula, entonces aumenta el volumen de la célula. Y esto va a generar entonces que la célula se hinche hasta que pueda explotar. Obviamente tenemos que tener pendiente que eso va a pasar quizá no en todas las células, pero lo comentaremos un poquito más tarde después que veamos este videito. Entonces chicos, miren, tenemos 3 bolsitas. Las 3 bolsas que están aquí tienen lo que serían una solución que tiene la mayor parte de agua y 2% de sacarosa. ¿Sí? Es un poquito de agua con azúcar, para decirlo así. Si yo pongo esta bolsa en una solución que tiene la misma solución, ¿qué pasa? Nada, el volumen de la célula se queda igual. Pero imagínense yo lo pongo ahora en una solución que tiene ese 98% azúcar en un agua destilada, es decir, que tiene más agua. ¿Qué tiene que hacer el agua? Si esta membrana es permeable al agua y no al soluto, el agua se va a mover adentro de la célula o de esta bolsa y se hincha. En el caso que fuera que yo ponga esta bolsita, que tiene 98% agua y 2% sacarosa, una solución que tenga 10% sacarosa, esta solución es hipertónica, si tiene más soluto que agua, y por lo tanto el agua tiene que salir de la bolsa hacia afuera y como ven se pone más pequeña. ¿Ok?
En el caso de la solución hipotónica de hincharse y hasta explotar, esa citólisis o hemólisis en glóbulos rojos, recuérdense que tenemos algunas células como algunos procariotas, algas, plantas y hongos que tienen fuera de la membrana, tienen una estructura rígida que conocemos como pared celular. Recuérdense también su configuración, en hongos beta-glucano, en plantas pueden ser celulosa, en procariotas pueden ser péptidoglicano, etc. Entonces, estos organismos que tienen pared celular resisten soluciones hipotónicas y se pueden hinchar pero no van a explotar. Y este proceso lo conocemos como presión de turgor o turgencia. Y esa turgencia de las plantas es una cosa importante porque plantas que no tienen, por ejemplo, madera, pueden mantenerse erguidas durante el tiempo. ¿Ok? ¿Y cómo sería un ejemplo? Lo vamos a ver ahorita. Lo contrario es en las plantas cuando están en un medio hipertónico. La forma de la célula se mantiene igual. ¿Por qué? Porque tiene la pared celular, vamos a la más sencilla. Pero al perder agua en un medio hipertónico, hacemos que se separe la membrana celular de la pared. Y ese proceso lo conocemos como plasmólisis. Y entonces la plasmólisis es por lo que vemos que si una plantica está, por ejemplo, en un medio que está muy seco, la tierra, que de repente tiene menos agua y más soluto, que sería lo mismo que yo de repente le agregue un montón de fertilizantes y que le ponga más soluto a la tierra, que de repente la planta que estaba erguida, de repente se cae y pierde las hojas. Vamos a un ejemplo de eso. Fíjense que aquí tenemos una planta que le estoy poniendo, déjame ver si lo podemos ver aquí. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí tenemos una planta que yo le pongo agua de sal o le pongo una solución con mucho fertilizante. Al poco tiempo el agua se va de las células, se va yendo hacia la tierra porque hay más agua en las plantas que en el tarro de tierra y la célula se marchita. Es un ejemplo de plasmólisis. En el caso de turgencia, ¿qué es lo que vemos? Que de repente una célula puede coger agua, la pared celular lo resiste y va a tener una vacuola, y esa vacuola que hace que eventualmente me va sacando agua hacia afuera. Mientras que si tenemos aquí en este caso un ejemplo de plasmólisis, fíjense que la membrana que está bien pegadita a la pared, cuando sale agua hace que la membrana celular se desprenda de la pared. ¿Ok? Hasta que eventualmente la célula muera. Podemos ver lo mismo aquí. Vamos a empezar poniéndole un poco de agua de sal a esta planta y al ponerle agua de sal a la planta, hay más agua en las plantas que en la tierra, y entonces se va a desprender el agua, se va a ir el agua hacia la tierra hasta que eventualmente la vacuola, el citoplasma se ponga muy chiquito, una plasmólisis, y se muere lo que sería la plantica. ¿Ok? Es un ejemplo de plasmólisis. Entonces hasta ahora hemos hablado de difusión, difusión simple, la sustancia atraviesa la membrana sin ayuda de nadie, ya sea una sustancia pequeña que sea no polar o una sustancia como el agua que atraviesa la membrana. Tenemos otro tipo de difusión que va con el gradiente de concentración y eso lo conocemos como difusión facilitada. Igualmente va donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Es decir, que la única diferencia es que en vez de solamente utilizar la membrana, tiene que utilizar como una puerta para atravesar la membrana. Un soluto puede ser transportado de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero siempre va de más concentrado a menos concentrado. Eso es una primera importancia. Sigue el gradiente de concentración. Y lo segundo es que necesitamos canales proteicos o transportadores que me facilitan esta difusión. Entonces, ejemplos de canales. Entonces los canales usualmente forman como si fuera una puerta, como que yo pasara de un lado a otro de la pared, pero tengo que usar la puerta a través de un gradiente electroquímico. ¿Por qué ahora yo estoy hablando de un gradiente electroquímico? Porque sí es verdad, las sustancias como por ejemplo glucosa tiene este canal, vamos a suponer GLUT1 en los glóbulos rojos,
y pasa donde hay más glucosa a donde hay menos glucosa. Pero ¿qué pasa? Que como aquí yo solamente estoy moviendo solutos sin ningún tipo de cambio de carga, porque la glucosa no tiene carga, yo hablo de un gradiente químico, que es lo mismo que hablar de un gradiente de concentración. Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ahora de repente yo voy a mover aquí una sustancia por un canal. Y en este caso es una sustancia como el sodio. Yo tengo más sodio de este lado, del lado A, que del lado B. Al yo mover sodio hacia adentro, yo estoy moviendo un gradiente químico. Pero al mover cargas, yo también estoy haciendo lo que sería un movimiento eléctrico, porque yo voy a dejar una zona más positiva y otra zona más negativa. Entonces tengo aquí lo que sería el gradiente electroquímico. Siempre que hablemos de algo que tenga carga de iones, hablamos de un gradiente electroquímico, de más a menos, pero también, es decir, de más sustancia a menos sustancia, pero también una sustancia positiva está más atraída a una sustancia negativa que a una sustancia positiva. Los canales iónicos también se llaman canales o compuertas o canales de compuerta. ¿Por qué? Porque pueden abrir o cerrar. Yo tengo canales iónicos que siempre están abiertos, pero yo tengo canales iónicos que tienen puertas. Si están cerrados, no pasa la sustancia. Los canales no pueden activamente transportar iones de donde hay menos a más. De menos a más no, pero sí veremos más adelante que lo podemos hacer por otro mecanismo que el transporte activo. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo que yo tengo un canal iónico para potasio. Solamente potasio puede pasar. Pero fíjense que aquí mi puerta está cerrada. Por más potasio que yo tenga, el potasio no puede salir hacia afuera. Ahora fíjense que aquí, volvemos aquí, yo de repente abrí ese canal de potasio. Entonces ahora sí potasio puede ir de donde hay más a donde hay menos. ¿Ok? Una cosa importante es cuando un canal proteico se une a los solutos que va a mover de un lado a otro de la membrana, aquí tenemos un cambio en la forma de ese canal que es lo que permite el movimiento de soluto de una zona a otra. Vamos a un ejemplo con el transporte de glucosa. Glucosa se mueve dentro de la célula, no a través de la membrana, sino necesita un canal. En este caso, una difusión facilitada por un transportador 1 de glucosa que también se conoce como GLUT1. Como yo tengo más glucosa fuera que dentro de la célula, la glucosa por ese movimiento puede moverse hacia dentro de la célula. Y tan pronto glucosa entra en la célula, yo vengo y le pongo un grupo fosfato. Entonces fíjense que aunque yo tenga glucosa dentro de la célula, no es glucosa sola, es glucosa con fosfato. Por lo tanto, ¿qué implica? Que la glucosa siempre se mantiene bajita, porque ese glucosa-fosfato no atraviesa ese canal. Entonces siempre voy a tener un gradiente de concentración para mover glucosa de adentro hacia afuera. Ok, entonces fíjense, vamos a ver el ejemplo, vamos a verlo aquí. Fíjense aquí yo tengo glucosa más fuera que dentro. Glucosa se pega a su canal, GLUT1. Cuando esto pasa, el canal GLUT1 cambia de forma como una compuerta que se remueve y me permite mover glucosa hacia adentro. Tan pronto pasa eso, ahí yo le pongo un grupo fosfato y ya esa glucosa no forma parte del gradiente de concentración, por lo tanto todavía tengo más glucosa fuera que dentro. Entonces vuelvo otra vez el GLUT1 a volver a poner su forma y puede juntarse otra vez otra molécula de glucosa hacia adentro. ¿Esto qué me permite? Esto me permite, déjame ver si podemos encontrar algo aquí que lo deje ver. Bueno, vamos a coger cualquiera, vamos a coger este de aquí, que tiene más espacio. Entonces recuerda que cuando hablamos de difusión simple, hicimos esta gráfica, al pasar el tiempo, más y la concentración, mientras más concentración, más se está pasando a través del tiempo. Como estos son puertas, tenemos que tener pendiente que el movimiento, la difusión, puede ser más rápido por difusión facilitada, pero como yo tengo una cierta cantidad de puertas o canales, eventualmente yo voy a saturar esos canales. Imagínense que aquí yo tenga 1000 glucosa. De repente esa 1000 glucosa no pueden pasar todo a través de esa puerta, entonces ya yo no voy a tener más movimiento neto
o llego a un tope máximo de lo que yo puedo mover. Es decir, que difusión yo nunca lo saturo, difusión facilitada yo lo saturo. ¿Ok? Entonces, chicos, terminamos con el tema 5.4 y es simplemente saber que muchos iones y moléculas pequeñas pueden moverse a través de membranas biológicas por un proceso de difusión, donde va de una mayor concentración a una menor concentración, sin un gasto neto de energía. Muchas gracias por su tiempo, chicos, y seguimos más adelante.